Bueno, pues nos encontramos con Luis Español Bouché, que es escritor de larga trayectoria, autor de distintas obras y especialmente en cuanto al tema a que nos estamos refiriendo, el libro editado por Almena Ediciones y que se titula Madrid 1939, del golpe de Casado al final de la Guerra Civil. Luis Español, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer. ¿Por qué cree que se produjo la Guerra Civil Española? Yo pienso que porque hubo personas que quisieron que se produjera y que los que no querían que se produjera al final fueron vencidos. La guerra civil surge de un proceso de deterioro de la convivencia en España, en gran parte porque había los unos y los otros, como decía Unamuno, y porque los dos bandos tenían sus razones. Es decir, nadie se levanta una mañana, un 20 de julio del 36, y decide, hombre, voy a hacer una guerra civil. Eso no es cierto. Los partidos de izquierda, especialmente los partidos radicales, tenían motivos para pensar que las derechas no iban a respetar el resultado de las elecciones de febrero del 36, y tenían motivos porque en el año 32 había habido un golpe de Sanjurjo fallido, pero se sabía que había un sector de derecha, o más bien de ultraderecha, que no estaba por la labor de respetar el resultado de las urnas. Y por otra parte, había también personas conservadoras o de derechas o de centro que temían, y con razón, un golpe de las izquierdas, y de hecho en el año 34 se produjo una tentativa de golpe de las izquierdas, la Revolución de Asturias, la sublevación en Barcelona. Entonces, las peores mentiras son las que tienen algo de verdad, y cuando los dos bandos, cuando los dos grupos de personas tienen motivos para tener miedo y no hay elementos de comunicación entre ellos, sino que se rompen las comunicaciones, pues se consigue fácilmente un conflicto. De hecho, en la actualidad tenemos lo mismo, se está haciendo cada día más profunda una brecha en la sociedad española. En Madrid 1939, del golpe de Casado al final de la Guerra Civil, aparece un personaje con un protagonismo en la historia que se cuenta en ese libro importante, pero que alcanza su notoriedad mayor en el inicio de la Guerra Civil Española. Me estoy refiriendo a Melchor Rodríguez. Sí. Tras todo lo relacionado con la primera toma de la cárcel Modelo de Madrid. ¿Cuál es aquel Madrid en el que se producen esas circunstancias? El Madrid de las patrullas irregulares, de las checas, etcétera, etcétera, donde surge la figura de Melchor. Muy sencillo. El gobierno de José Giral cometió el disparate de permitir que se entregaran armas al pueblo. Por pueblo debemos entender las milicias de los partidos. Eso hizo que los republicanos, que tenían la legitimidad, sin embargo, perdieron el control de la calle, puesto que miles de personas armadas, entre las cuales había numerosos chiflados, se dedicaron a asesinar a lo que ellos consideraban que eran sus rivales. Por ejemplo, pensemos en el autor de La venganza de Don Mendo, un señor que por llevar corbata y tener un sombrero vieron como una grave amenaza sobre la seguridad. Pedro Muñoz Seca. De Pedro Muñoz Seca. Por desgracia, las autoridades legítimas se deslegitimaron en el mismo instante en que permitieron que esas turbas organizadas, porque eran espontáneos pero no tan espontáneos y organizados por personas bastante siniestras, se dedicaban a hacer racias y matanzas en las cárceles. También es cierto que los del otro bando prácticamente invitaban a hacerlo. Usted imagine que el general Queipo de Llano, desde Radio Sevilla, pues se dedicaba a decir atrocidades todas las mañanas, a hacer gracietas hablando del miliciano Remigio, que corriendo es un prodigio, o a decir que iban a hacer hombres a los milicianos y mujeres a sus mujeres, ¿no? Prácticamente invitando a violarlas. Entonces, cuando tú oyes eso desde el otro bando, pues lógicamente no te encuentras bien. El problema de las situaciones caóticas es la falta de orden y que circulen armas. Siempre que circulan armas es peligroso.
Entonces, claro, cuando el gobierno republicano deja que miles y miles de armas estén en manos de gente que no obedece órdenes, pues subvierte el orden el orden público, el orden de la calle, y en ese marco tenemos la actuación de los anarquistas, que es de muy distinto cariz, porque entre los anarquistas había personalidades muy diferentes. Está la figura extraordinaria de Cipriano Mera, y también está la de Melchor Rodríguez, y Melchor Rodríguez es un señor que es inteligente y que básicamente es buena persona, y consigue en un momento dado detener las matanzas en las cárceles, porque todos sabemos pues que entre agosto, septiembre, octubre y noviembre del 36 en Madrid se producen matanzas como la de agosto del 36 en la cárcel Modelo, y luego en noviembre, pensando que iban a llegar los nacionales, pues cogen a miles de personas que están en las cárceles o que están en las checas, las trasladan a Paracuellos del Jadama y ahí las asesinan, porque se llama asesinato, ¿no? Matar a gente desarmada y además ametrallándola. Los responsables de esas matanzas, que por cierto nunca han sido traducidos realmente ante la justicia, y eso sí que merece la palabra genocidio, ¿no? Que son miles de personas. Pienso que Melchor Rodríguez es un personaje muy interesante, muy valiente, un hombre razonable. Tenía en su despacho un canto de amor al movimiento libertario, y tuvo el valor que otros no tuvieron de permanecer en Madrid. Justo al final de la guerra lo nombraron alcalde de facto de Madrid para entregar Madrid a las autoridades nacionales cuando entraran, y él se quedó, y bueno, y sufrió evidentemente las consecuencias de haberse quedado. Podía haberse marchado. ¿Cómo podemos imaginar lo que José Manuel Martínez Bande llamó los últimos 100 días de la guerra, y en Madrid? Es muy sencillo realmente. La República en enero, febrero del 39 ha perdido la guerra, y es el momento de la paz. Desgraciadamente, los nacionales no buscaban la paz. Franco jamás quiso la paz, siempre rechazó cualquier tipo de iniciativa para detener la matanza. Y por otra parte, Negrín se había basado en el Partido Comunista para mantenerse en el poder. Con Negrín, los comunistas alcanzaron un gran poder dentro del ejército, dentro de los servicios de información, dentro de la logística republicana. Les resultaba muy difícil a los comunistas aceptar el hecho, porque ya no es una opinión sino un hecho, el hecho de que desde agosto del 38 los soviéticos ya no aportaban victuallas ni material de defensa a la República. Es decir, la base del poder del Partido Comunista, que no era nada antes del 36, era la ayuda soviética. En el momento en que los soviéticos cortan el grifo y que ya no llega la ayuda a la zona republicana, los comunistas se encuentran con que tienen mucho poder, pero que la base de ese poder, que es la ayuda soviética, ha desaparecido. Y por otra parte, Negrín, que es un personaje interesantísimo, a veces mal juzgado, en los dos sentidos, demasiado bien juzgado, demasiado mal juzgado. Negrín se había basado en su alianza con los comunistas para gobernar, y Negrín había hecho de la defensa a ultranza ante los nacionales su política, que por otra parte era muy lógico. Pues enfrente tenía a Franco, que era una especie de Atila, que no quería bajo ningún concepto la paz, sino redimir el país, como él decía. Y Negrín dice, bueno, pues ante estos tíos hay que aguantar por todos los medios. Pues que en un momento dado todo lo que es el Frente Republicano en Cataluña se hunde de golpe, y 500.000 de españoles atraviesan la frontera. Los franceses, con gran generosidad, les dejaron pasar, los instalaron en unos campos que se improvisaron, porque fue una improvisación en el campo, y tiene usted a 500.000 de personas pasando frío, pasando hambre, algunos muriendo por enfermedad, mientras el gobierno oficial de Madrid sigue anunciando que vamos a resistir. Bueno, ¿resistir con qué? ¿Resistir con qué tipo de armamento? Y alimentando a la gente, ¿con qué alimentos? Por darle un detalle, en Madrid fue tal el hambre entre enero y abril del 39 que Julián Marías recuerda en sus memorias que llegó a perder, no sé si son 14 o 15 kilos. La gente
llamaba píldoras del doctor Negrín a unas lentejas pequeñitas que les daban, y por desgracia no faltó valor en el gobierno Negrín, faltó valor para decir: señores, hemos perdido la guerra. Luego, del otro lado, no hay que decir que faltó generosidad. Los nacionales no es que no fueran generosos, es que su jefe era un auténtico psicópata que se llamaba Franco. La gran desgracia quizás de la historia de España es que muriera Sanjurjo al principio del levantamiento de los nacionales, y un hombre malo como Franco acaudillara el bando nacional. Yo pienso que un hombre como Sanjurjo, que era un hombre mucho más humano, que vivía con frecuencia en una casa de niñas, era un hombre le gustaba la comida, fumaba, pues hubiera sido probablemente un jefe menos cruel y no hubiera durado la represión como duró oficialmente 30 años. Y en ese contexto, en esos últimos 100 días, es cuando en Madrid se produce el golpe del coronel Casado. Efectivamente, ante los silencios prolongados de Negrín, porque Negrín era un hombre que se caracterizaba por ser muy suyo, incluso antes de la guerra civil, en su vida profesional como médico fue un excelente médico, fue nada menos que el maestro de nuestro premio Nobel de Medicina, Acevedo Ochoa. Negrín a veces desaparecía, y en concreto durante los meses en que Negrín estuvo al frente del gobierno, un gobierno fantasma, un gobierno que se reunía en pueblos como cerca de Monóvar, cerca de un aeropuerto, en Ciudad Real, un gobierno del que no se sabe ni dónde está, un presidente del gobierno del que no se sabe a qué se dedica. Pues ese Negrín fantasmal pretende ser la autoridad, y pretende ser él el que de alguna forma se enfrente a los hechos que, recordémoslo, consisten y se resumen en que la República ha perdido la guerra. Bueno, pues yo no sé por qué, porque yo no soy Negrín, yo no sé por qué Negrín se mantiene en sus 13, tampoco sé por qué Azaña, que tenía la posibilidad de cesar a Negrín, no lo hizo. Lo que sí sé es que en los últimos días de febrero del año 39 empiezan a correr rumores. De una parte, corre el rumor de que hay militares que quieren ya, a la vista de que está el presidente de la República en Francia, de que están la mayor parte de las autoridades en Francia, de que incluso generales como Hernández Saravia y Rojo están en Francia, oye, ¿esto qué es? Bueno, pues vamos a liquidar la guerra. Y corrieron rumores de que el general Miaja iba a establecer directamente negociaciones con los nacionales. Esos rumores fueron lo suficientemente importantes como para que lo reflejara la prensa. Esos rumores cesan cuando vuelve Negrín a España, que no sé si es el 9 de febrero o el 10 de febrero del 39, porque él había acompañado a Azaña hacia Francia, y entre ese 9-10 de febrero y los días posteriores, hasta el día 27, transcurre un tiempo en que no se sabe exactamente qué hace Negrín, porque lo que sí se sabe, en cambio, es que los nacionales, con una inoportunidad realmente notable, publican la Ley de Responsabilidades Políticas, que la Ley de Responsabilidades Políticas es una invitación a la resistencia, porque esa ley, saltándose a la torera pues todos los principios como la irretroactividad de las leyes en materia penal, prácticamente penaliza a todos los miembros de partidos republicanos o de partidos que se hayan adherido al Frente Popular, penaliza a la pertenencia a la masonería, penaliza incluso actuaciones realizadas en el año 34, es decir, 2 años antes de la Guerra Civil. Entonces, ante la actitud de los nacionales, ¿qué podían hacer los republicanos? Es decir, los nacionales están diciéndote: cuando te rindas, te vamos a cortar el cuello. Y tú sabes que has perdido, y dices: bueno, ¿y qué hago? ¿Me rindo? ¿Me suicido? ¿Hago aquí una defensa numantina? El problema es que Negrín no está. Negrín ni sabe ni contesta. Negrín se limita a hacer una serie de nombramientos. Entonces, el 25 de febrero del 39 nombra al coronel Casado general,
coronel Casado es el jefe del ejército del censo, y luego, a lo largo de los días, realiza una serie de nombramientos que se van insertando paulatinamente en la Gaceta de la República y, lo que es más grave, resucita, después de meses de no publicarse, el diario oficial del Ministerio de Defensa. Entonces, el día 3 de marzo aparece el diario oficial del Ministerio de Defensa con una serie de nombramientos, y esos nombramientos lo que significan es que se da a distinguidos comunistas el mando de muchas de las unidades principales del ejército español. He tenido ocasión de ver que no solamente se producen esos nombramientos, se hacen públicos en el diario, sino que además se conservan todavía en el archivo de Juan Negrín del Ministerio de Asuntos Exteriores otros nombramientos que no llegaron a insertarse en aquellos diarios y que estaba previsto salieran publicados en la Gaceta de la República del día 6 de marzo del año 39. Pero esa Gaceta no salió, y esa Gaceta no salió porque precisamente en la noche del 5 al 6 de marzo se produce el mal llamado golpe de Casado, porque no es solamente un golpe del coronel Casado, jefe del ejército del censo, es un golpe de todo lo que es el ejército profesional y los partidos del Frente Popular, con la excepción del Partido Comunista, Conza, Negrín y sus aliados comunistas. Es el golpe del PSOE, en gran parte del PSOE no comunista. No sé si el público sabe que el PSOE durante la Guerra Civil está muy dividido, y que de una parte están gente como Besteiro, que representa un cierto socialismo, que está Negrín, que es el procomunista, que está Largo Caballero, que es sovietizante, y que está por otra parte Prieto, que es enemigo a muerte de los comunistas. Todos esos señores son miembros del mismo partido, que es el PSOE. Por eso las tentativas actuales de reivindicar la actitud del PSOE durante la guerra tienen una gran dificultad, que es que no sabes a qué PSOE se refieren. Vamos con los diferentes protagonistas de este drama. ¿Cómo podía explicarse quién era el coronel Casado? Segismundo Casado. En primer lugar, habría que decir que históricamente ha habido una confusión en cuanto a que durante mucho tiempo se ha dicho que era el padre del actor Fernando Rey, ¿no? Efectivamente, porque Fernando Rey era hijo de otro coronel, que también llegó a general, por cierto, que era el coronel Casado Veiga, que era de artillería. No, Segismundo Casado no tiene nada que ver con Fernando Casado Veiga. Segismundo Casado nace en un pueblecito, me parece que hacia 1890 y tantos. Es un hombre que se hace a sí mismo, probablemente ingresó en la masonería hacia los años 20 y 30 para medrar un poquito. Es un hombre inteligente, tuvo una buena carrera en África, ha publicado precisamente el general Casas de la Vega datos muy interesantes sobre la aventura africana de Segismundo Casado. Es un hombre clave cuando está en el batallón presidencial a la hora de evitar que caiga prisionero Azaña de los alzados el 18 de julio, y debía ser un hombre notablemente inteligente. Casado en un momento dado comprende que la guerra está acabada y que hay que acabar con la tragedia, es decir, hay que decir, bueno, telón, se acabó la matanza. Y no es solamente Casado, hay otros protagonistas, está en concreto el general Miaja. No olvidemos que el famoso y mal llamado golpe de Casado lo presidió el general Miaja, que era el capitán general en Valencia, en la retaguardia republicana, y que se ha llevado también a la tumba numerosos datos, y sería muy interesante poderlo entrevistar. Yo he intentado ponerme de alguna forma en contacto con la familia de Casado, pero nunca he conseguido, y si alguna persona conoce a familiares de Casado, yo les ruego que se pongan en contacto conmigo, porque me encantaría saber si se conserva algún papel, si se conserva algún documento. Cipriano Mera. Cipriano Mera es un personaje de libro. Cipriano Mera es un tío extraordinario. Este era un anarquista que se dedicaba al noble oficio de albañil. Y Cipriano Mera, por sus habilidades, por su capacidad de liderazgo, por su inteligencia táctica y estratégica, consigue en un momento dado ser nada menos que jefe de un cuerpo de ejército. Cipriano Mera consigue escaparse
marzo-abril del 39, regresa a España, lo cincan los franquistas porque se lo entregan la gente de Pétain, porque me parece que cae prisionero en Marruecos y las autoridades petenistas lo entregan a las nacionales, y en un momento dado se benefició de una amnistía. Curiosamente a Cipriano Mera le dejaron libre, no sé si fue en el 42 o en el 44, después de haberlo pasado bastante mal en las cárceles de los nacionales, y Cipriano Mera, cuando regresó a París, volvió a ejercer su profesión de albañil. Vamos, la historia de Cipriano Mera es de película, y es una pena que no sepamos hacer películas de nuestros personajes. Julián Marías, ¿qué papel desempeña en ese consejo? Bueno, para mí Julián Marías son dos palabras, son la honestidad y la verdad. Desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista personal, yo soy un admirador fanático de Julián Marías, porque mi padre es un admirador fanático de Julián Marías, porque Julián Marías representa en la España de los unos y los otros la voz de la razón y la voz del equilibrio. Marías es un joven estudiante, él nació me parece que nació en el 14, o sea que tenía en aquella época, así de cabeza, 25 años, y hace parte del equipo de propaganda de Julián Besteiro. Y Marías es un hombre muy valiente porque cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras en huir, ¿no? Pues Marías se quedó en Madrid, se quedó al lado de su amigo y maestro Julián Besteiro. No olvidemos que Julián Marías es filósofo y que Besteiro era catedrático de lógica. Y Julián Marías fue totalmente honesto. Él siguió fiel a la República hasta el último día e hizo una cosa que a mí me parece extraordinaria, que fue, después de pasar la última noche en que Besteiro fue libre, la noche no sé si la noche del 27 al 28, del 28 al 29 de marzo del 39, al día siguiente ya la quinta columna había tomado Madrid, se estaba esperando el momento en que entraran las tropas nacionales. Se había arriado la bandera republicana en el ministerio donde estaba instalado el Consejo Nacional de Defensa, estaba ya izada la bandera rojigualda, y Marías se fue a ver a su amigo Besteiro, es decir, pensando sin duda, bueno, yo voy a entrar aquí pero no me van a dejar salir, y se fue a ver a Besteiro con dos narices. Luego estuvo un mes, en ese mes que siguió en Madrid, la entrada de los nacionales, no hubo prácticamente represalias, hubo detenciones, pero no represalias sangrientas, y los fusilamientos y las matanzas empezaron a partir de mayo del 39, mayo-junio. Eso lo tiene todo muy documentado Mirta Núñez Díaz Balart, que es la que hizo un trabajo sobre los fusilamientos en la Almudena. Y entonces fue cuando detienen a Marías, y probablemente Marías lo habrían fusilado si no fuera porque se movió la familia Ortega. Y se movió también Camilo José Cela, porque Camilo José Cela, saben ustedes que es nacional, y en un momento dado le pidieron los Ortega que hiciera algo por Marías, entonces hizo un certificado enorme y tal, y gracias a eso, pues en un momento dado pudo salir Marías de la cárcel. Precisamente este libro yo lo he escrito por Julián Marías, porque hace unos años, leyendo un libro sobre el final de la Guerra Civil de unos autores de cuyo nombre no quiero acordarme, se decían bastantes tonterías, y una de las tonterías que se hacía era valorar poco el testimonio de Marías. Y yo la verdad es que no recuerdo haber leído nunca una frase de Julián Marías que no sea el reflejo de la pura verdad. Entonces, cuando un hombre dedica 90 años de su vida a la verdad, poner en duda su palabra es inquietante. Entonces me dije, bueno, pues ¿qué puedo hacer yo por don Julián? Y me dediqué a mirar los papeles, las cosas que él decía, contrastarlas con los documentos que yo encontraba, y qué casualidad, precisamente todo lo que encontré corroboraba y confirmaba lo que decía Marías, y todo lo que encontré decía que lo que decían esos señores no era cierto. ¿Y cómo era Julián Besteiro y qué papel desempeña durante la guerra y en los últimos días de la guerra? Bueno, el papel de Julián Besteiro es fundamental. Julián Besteiro es un hombre que une la bondad a la inteligencia. Entonces, no olvidemos que es catedrático de lógica. Julián Besteiro sabía perfectamente que la guerra estaba perdida,
Él ya fue mandado por Azaña. Azaña lo mandó a Londres cuando la coronación de un rey inglés, a ver si podía conseguir a través de los británicos algún contacto con el ayatolá Franco, a ver si podían parar la matanza. Evidentemente era una tentativa imposible, porque Franco jamás quiso la paz de ningún tipo. Entonces Besteiro se había mantenido muy aparte de la evolución catastrófica del PSOE en los años 30. El PSOE, recordemos que es un partido que había ganado limpiamente unas elecciones en el año 31 y que sin embargo se alzó contra la legislación vigente, contra la legalidad que ellos mismos habían contribuido a crear a partir del año 33-34. Entonces Besteiro es un hombre que se mantiene al margen de esa radicalización del PSOE, es un histórico del PSOE, fue un histórico de la huelga del año 17, hay fotos muy bonitas de Julián Besteiro cuando estaba en la cárcel con otros líderes de la UGT en el año 17, es un hombre, yo creo, profundamente noble, profundamente bueno y veraz, y el gran temor de Besteiro, cuando van a entrar los nacionales en Madrid, porque van a entrar, porque no hay forma de mantenerlos mucho más tiempo fuera de la capital, es evitar más matanzas. En noviembre del 36, cuando se pensaba que los nacionales iban a entrar en Madrid, pues Santiago Carrillo y otras personas cogieron a miles de prisioneros y los asesinaron. Dijeron, a vosotros nos van a liberar, porque os vamos a liberar nosotros de la vida. En el caso de Besteiro, él se pone en contacto con elementos de la falange clandestina para decirles a los ayatolás de enfrente, oye, vamos a hacer las cosas bien para que cuando entréis estén abiertas las puertas de Madrid, que no tengáis que hacer una escabechina, y sobre todo para que, entre otras cosas, la gente que esté en las cárceles de Madrid, los nacionales o los pretendidos nacionales que estén en las cárceles de Madrid, no les pegue nadie un tiro. Entonces se pone en contacto con personajes como el catedrático Luna, o se pone en contacto con personajes como el falangista Manuel Valdés Larrañaga, y a raíz de eso toma sus decisiones. No sabemos exactamente cuál es el proceso, todo lo que es la parte, digamos, conspirativa, contraconspirativa, siempre permanece en la oscuridad, porque son reuniones de personas en domicilios particulares, ahí no había luz, no había taquígrafos y no había una cámara de televisión. Lo que sí sabemos es que en un momento dado, todos los partidos del Frente Popular, con excepción del Partido Comunista y del sector procomunista del Partido Socialista, que era el de Negrín, todos deciden hacer algo para acabar con la guerra, puesto que la hemos perdido, bueno, pues punto y final. Sin duda, Besteiro y los otros integrantes del llamado golpe de Casado pensaban que iban a disponer de más tiempo. Lo cierto está en que los nacionales se adelantaron, rompieron las negociaciones. Bueno, era lo esperable de Franco, es decir, no, tampoco debió ser una sorpresa para Besteiro. Los nacionales hicieron exactamente lo mismo en las Baleares, ¿no? Me parece que recordar que la toma de Menorca se produjo igual, se había pactado una serie de cosas que luego no se respetaron. Entonces, la gran obra de Julián Besteiro, por la que debiera ser recordado en Madrid, especialmente en Madrid con cariño, y la gran obra del Consejo Nacional de Defensa, fue acabar con la guerra, que no es ninguna tontería, porque montar una guerra es relativamente fácil, pero detenerla no es tan fácil, y en concreto la Guerra Civil Española duró casi 1000 días. Estos señores tuvieron el valor, en un momento dado, de hacer los pasos necesarios para que se detuviera la escabechina. Pero sin embargo, dentro de esa guerra, de esa breve guerra que se desarrolla desde las Cibeles, cuartel general de Palacio de Buenavista, a la sede del Consejo, se producen 2000 muertos. 2000 muertos dentro de una guerra que está en otra guerra, ¿no? Bueno, usted se refiere a lo que es el levantamiento de los comunistas contra el levantamiento de Casado. Esta es una de las aventuras históricas más estúpidas que ha habido en nuestra historia, más tristes, porque que mueran 2000 personas por una estupidez es grave. Entonces, las tres cuerpos de ejército bajo mando comunista, de los 4 que había alrededor de Madrid, republicanos,
se dirigen a tomar Madrid. No tomaron Madrid porque el cuarto cuerpo de ejército, que estaba bajo mando anarquista, al mando de Liberino González, que estaba a las órdenes de Cipriano Meda, que estaba dentro de Madrid, se opuso a la entrada de los comunistas, pero los comunistas llegaron a tomar nuevos ministerios y en un momento dado las fuerzas del Consejo controlaban un muy pequeño triángulo que creo recordar que era más o menos Palacio Real, Cibeles, Antón Martín, no mucho más, era un sello dentro de Madrid lo que quedaba en las fuerzas del Consejo. Estos comunistas se dirigen hacia los del Consejo, pensando que los del Consejo les van a entregar a Franco, que les están traicionando, y les han contado una serie de cosas que luego se demuestra que no son ciertas. Por ejemplo, en el Mundo Obredo, que sale el último ejemplar del Mundo Obredo el 9 de marzo del año 39, pues dice que el gobierno de la República está donde tiene que estar, y no está donde tiene que estar, está en Francia, porque Negrín se fue a Francia, no fue a Madrid a ponerse al frente de los comunistas alzados. ¿Qué consideración moral le merece Julián Besteiro? No puede haber una persona más noble, no puede haber una persona más desinteresada. Es un auténtico mártir de la paz y de los españoles y de Madrid. Besteiro, antiguo presidente de las Cortes Constitucionales en las que participaron muchos de los que luego estuvieron en el bando nacional. Besteiro acabó su existencia prisionero en la cárcel de Carmona, enfermo, maltratado, a pesar de que muchas personalidades de la España nacional intercedieron por él en el Pardo, ante Franco, pero Franco no quiso hacer nada, y de hecho Besteiro se murió a consecuencia de un pinchazo en la mano con la pequeña escobilla que usaba para limpiar el retrete que tenía, ¿no? Y la muerte de Besteiro es un baldón enorme sobre el régimen, porque da una idea no ya de la falta de generosidad, sino de la maldad y de la estupidez. La maldad y la estupidez que suelen ir cogidas de la mano. Besteiro es un ser noble, básicamente noble, y además inteligente. Los protagonistas de esta historia, Agustín Cantón, Melchor Rodríguez, Julián Besteiro, esperan tranquilamente la entrada de los vencedores, que han de llevarles directamente a la cárcel. Mientras, Hidalgo de Cisneros, jefe de la aviación republicana, va fletando distintos vuelos en los que sale desde una base aérea la plana mayor del comunismo, ¿no? Efectivamente, Negrín, lo suyo, la pasionaria, pues se quitaron de en medio. También era lógico, entiéndame, yo no me dedico a hacer, sobre todo con el paso de los años, a hacer juicios retroactivos. Creo que la actitud de Negrín fue probablemente la más limpia dentro del ámbito de los comunistas, pero realmente lo más asqueroso que hicieron los comunistas después de la guerra civil no fue tanto el no recordar que ellos habían huido, que ellos controlaban más de 2.000 millones de pesetas, que ellos controlaban fondos enormes y barcos y compañías de navegación que, por cierto, no utilizaron para ayudar a los demás republicanos a huir. Lo más asqueroso fue los ataques a la memoria de aquellos que habían muerto fusilados, torturados, y otros de enfermedad en reclusión, como Besteiro. Es decir, ante la figura de Besteiro, lo mínimo que puedes hacer cuando eres un señor que ha huido de la quema, pues es hablar bien de él, o si no, callarte. Pero lo más intolerable es que estos señores se permitieron infamar y difamar la memoria de Besteiro y de los otros protagonistas del golpe de Casado. ¿Quiere añadir algo más? Hombre, quisiera añadir que me parece que la situación de España actual es inquietante, y que los que hicieron la transición supieron muy bien lo que hacían, que el gobierno actual no sé si sabe lo que hace, y que me gustaría que dejaran de jugar a un juego peligroso, que es el de crear bandos y trincheras.